Hola queridos amigos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarles un video más, una semana más. Bienvenidas a todas esas personas nuevas que están por primera vez en este canal. Yo soy Mayra Álvarez y a todos esos suscriptores que video tras video me acompañan, así saben que los quiero muchísimo. Pues hoy voy a compartir con ustedes 3 ideas de cómo decorar la misma base. En esta ocasión utilizaremos estos aros de madera que ustedes pueden encontrar en cualquier mercado de flores o en cualquier lugar donde haya distribución de artículos de manualidades o alguna parecida, ¿sí? Estas en esta ocasión las encontré en tono blanco, pero hay en color natural café. Vamos a hacer varios cambios porque te voy a dar 3 ideas en la misma base para que tú puedas realizar un centro de mesa perfecto. Puede ser para 3 años, boda, 15 años, para el evento que tú quieras, para un desayuno, y voy a tratar de ser muy práctica y sobre todo que tú puedas encontrar los elementos que vamos a utilizar en este centro de mesa en 3 diferentes formas. Así que bueno, tú sabes que me encantan los colores, tú sabes que me gustan mucho las flores. Te voy a dejar aquí en la cajita de descripción la lista de materiales que vamos a utilizar para cada uno numerado, y del mismo modo en la parte de abajo vas a encontrar los comentarios. Ahí me puedes dejar de dónde nos escribes, no sin antes. Recuerda que si no estás suscrito, aquí en la esquinita hay un botón que dice suscríbete. De igual manera, aquí arriba te dejo una pestañita con más ideas de centros de mesa. Así que espero que te sea muy útil, espero que te sea muy funcional, y vamos a empezar a realizar estas 3 ideas en este mismo aro. Así que acompáñame. Para este aro vamos a utilizar 1/3 de tabique de espuma floral. Yo te muestro de esta manera y lo vamos a cortar por la mitad. Y ahora en esta idea vamos a decorar la parte superior y la parte baja. Vamos a hacer 2 mini arreglos. Te voy a mostrar de este modo. Es como quedaría nuestra espuma floral. Así que la vamos a sujetar con cinta a prueba de agua y las vamos a dejar firmes y vamos a empezar a hacer el arreglo. Es que tenemos colocada nuestra espuma floral con cinta a prueba de agua. Vamos a colocar este dólar silver. Si tú no encontraras dólar silver, puedes colocar cualquier follaje que te funcione para hacer este fondo en verde. Vamos a ponerle plumoso. Tú sabes que me gusta mucho el movimiento que da este follaje, y vamos a distribuirlo de igual manera en la parte de arriba. Vamos a hacer esa misma inserción arriba y abajo. Ahora vamos a tomar las hortensias y vamos a colocarlas también de manera circular en ambos arreglos. En esta ocasión, por la temporada, yo encontré en tono verde, pero tú la puedes encontrar también en morado, en blanco, en azul, pero en esta ocasión yo las voy a colocar en verde. Ahora, bueno, ya que nosotros rodeamos nuestro arreglo con hortensia, vamos a darle el toque de color con las rosas, esta gama tan linda que vamos a tomar en este momento. Estas rosas son medida estándar, es una rosa no tan grande. Estoy colocando aproximadamente media docena de rosas por arreglo. Este arreglo lleva 12. Tú puedes colocarla de acuerdo al presupuesto que tengas con tu cliente o el que tú quieras invertir en cada uno de los centros de mesa. Yo encontré estas bellísimas mini rosas, que qué cosa tan más chula, en este tono fuchsia, que hace que le dé ese toquecito tierno, cursi, bonito a nuestro arreglo, y solamente las vamos a colocar de manera salteada en nuestro arreglo.
Bueno, hay otro follajito que no se alcanzó a ver por la edición del video, pero que se llama chilillo, que es un follajito rosa, también se lo vamos a poner. Pues así es como nos quedó esta opción de aro con 2 arreglos florales. La mini rosa puedes ver cómo le da ese toquecito sutil, ese toque tierno para este arreglo. Lo podemos hacer en diferentes tonalidades, pero en esta ocasión estos 2 arreglos se ven ideales para cualquier jardín. Espero que esta idea te guste mucho, así que déjame tu comentario también qué te parece esta idea. Pues para esta idea, tú sabes que me encantan los colores, que me encanta pintar las bases, y en esta ocasión transformaremos este aro en un aro de color morado. Puedes ver, lo pintamos en este tono y la gama de color que vamos a realizar con las flores es en tonalidades morado, lila, y esta idea vamos a aprovechar tanto lucir las flores como el aro. Vamos a realizar una media luna floral y también vamos a exhibir el tejido de nuestro aro. Así que vamos a empezar a trabajar. Colocamos la espuma floral en media luna y ahora sí vamos a empezar a poner estas bellísimas flores. Ya que colocamos la espuma floral bien hidratada en forma de media luna, vamos a insertar dólar tipo tachuelita, es como nosotros vamos a hacer el corte. Después ponemos Miller, que es el que va a hacer esa combinación bellísima de gris con el tono verde pálido que tiene el dólar. Tomamos margaritas y de igual manera vamos a hacer el corte en su tallo pequeño y vamos a insertar a lo largo de nuestro aro. Tomamos esta baby rose o mini rosa, igual solamente es para que le dé esos toquecitos sutiles a nuestro aro. Para dar un contraste en este tono lila vamos a meter uno más encendido que nos los va a dar el Statis. Puedes utilizar otras flores, otros follajes que te permitan hacer contraste en toda esta gama de morado. Vamos a colocar también esta rosa en medida estándar, que es una rosa que nos permite en su volumen, en su tamaño, hacer un contraste en todas estas flores. Y así es como queda esta bellísima idea en fondo color morado y con esta combinación de flores, este tono beige que le llega a dar el Miller, este tono claro que llega a ser como ese contraste sutil contra los lilas, contra los morados. Es una idea bellísima, es una idea que se ve muy linda en cualquier mesa, en cualquier evento. Ya sabes, puedes combinarla en el color que gustes, el aro lo puedes pintar de infinidad de colores. Y bueno, espero que te haya gustado este centro de mesa. Déjame tu comentario, ¿qué te parece? Y ahora vamos a ver la próxima idea. Ahora vamos a empezar esta idea. En esta ocasión utilizaremos un frasquito de cristal transparente pequeño con esta forma, ya que esta nos va a permitir colgarlo, y unas luces LED de las pequeñitas, porque la gama de color que utilizaremos será azul. Así que yo encontré estos LEDs y me encantan porque, bueno, tienen esa tonalidad azul que quiero combinar con el arreglo. Así que ahora sí, vamos a empezar a trabajar este bello centro de mesa, esta linda idea que te va a parecer facilísima. Una vez que tenemos ya hidratada nuestra espuma y colocada en el aro, vamos a iniciar con las tachuelitas de dólar. Puedes utilizar también algún otro follaje de fondo que tú encuentres cerca. Posteriormente vamos a tomar las hortensias
En esta temporada encontré este tono así como verde, pero tú las puedes encontrar en color azul, que sería ideal para este arreglo. Vamos a tomar astromelias, en este caso son de color blanco, y las vamos a distribuir alrededor de nuestro arreglo. Colocamos estas rosas en color azul, también son medida estándar, que es una medida que no es muy grande para nuestro centro de mesa y en proporción le queda perfecto. Ahora vamos a tomar pequeños ramitos, vamos a hacer agrupaciones de ramitos de Gypsophila o Baby Bread, como tú la conozcas, y vamos a tomar nuestro florerito o frasquito y vamos a colocar dentro las luces LEDs. Yo puedes ver aquí como que su pilita la voy a adherir en la parte de abajo con cinta a prueba de agua y con hilo cáñamo, este hilo que llega a ser transparente, vamos a amarrarla y dejarla colgada al centro de nuestro aro. Y esta es la idea que te comparto en tonos azules. Todavía tú puedes encontrar más flores en estos tonos. Aquí tenemos el frasquito de cristal con estas luces LEDs. Por la iluminación que tengo en este momento no se ve mucho, pero tiene tonalidades en azul. Ya si tú encuentras azules se vería padrísimo. De no ser así, ahora también puedes encontrar unas pequeñas velas que también la puedes colocar en este pequeño frasco. Así que espero que te haya gustado mucho también esta idea. Podemos hacerla de muchas maneras. Podemos hacer una gran combinación de colores, le puedes poner trigo, puedes poner un sinfín de follajes que tú puedas encontrar en el lugar donde tú te encuentres. Así que déjame tu comentario en la parte de abajo, ¿qué te pareció esta idea? A mí me encanta y se me hace también muy práctica y el toque de luz se ve fantástico. Y así es como quedaron estas 3 ideas para ti de centro de mesa con el mismo aro. Puedes ver estos colores que quedaron súper tiernos, este doble arreglo hace que se vea muy fresco para un jardín. Esta combinación que tenemos en el aro de color, tú la puedes realizar en cualquiera de las flores que tú encuentres, azul, rosa. Esta nos da una gran opción y luce esta media luna de las flores y la luz. Si tú quisieras tener velas, LEDs en tus arreglos, esta es una magnífica opción. Así que muchísimas gracias por haber estado conmigo estos minutos. Déjame tu comentario en la parte de abajo. ¿Cuál es tu centro de mesa favorito? ¿Cuál te gusta más? ¿De dónde me ves? Y también quiero recordarte que si no estás suscrito a este canal, en la esquinita hay un botón que dice suscríbete, presiónalo y activa la campanita porque ella es la que te avisa cada vez que hay estreno de video nuevo. También regálame tu super like si te gustaron estos arreglos. También comparte este video con tus amigas, con las personas que más quieras. Si vas a hacer un evento, si lo quieres para negocio, estas son unas ideas maravillosas. También aquí arriba te dejo una pestañita con una lista de reproducción con más centros de mesa. Y también quiero recordarte que hay más de 115 videos en este canal, no te pierdas ninguno. Y bueno, pues muchísimas gracias por haberme acompañado estos minutos. Recuerda que cada semana hay un video nuevo y nos vemos la próxima semana. Les mando un beso enorme, los quiero muchísimo. Así que, chao. Ey, todavía no te vayas. Aquí arriba te dejo mi recomendación. De este lado hay una lista de reproducción con más arreglos florales y de este lado te puedes suscribir. Aquí te dejo también mis redes sociales y también donde puedes tomar un curso, un taller o una clase personalizada.